¿Cómo están? ¿Bendecidos? Les invito a que abran las Escrituras en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a ir al capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y vamos a tomar lectura del versículo 18. Estamos en la serie de enseñanzas sobre la iglesia y este va a ser ya un sermón expositivo. Dice el versículo 18: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Este es un texto donde es la respuesta a una pregunta que Jesús había hecho y que el apóstol Pedro había respondido. Vamos a leer el contexto para poder entender lo que Jesús está diciendo. Versículo 13 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó a ellos diciendo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado a los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mis hermanos, vivimos en un mundo donde todo es pasajero. Todo tiene un final. Los reinos, los imperios, las grandes ciudades, las instituciones, incluso las familias, todo, absolutamente todo es susceptible a cambios y a corrupción. Todo lo que se ve en este mundo comienza y termina. Allí hay ruinas que la historia declara que alguna vez existieron ciudades o imperios. Incluso las iglesias locales, visibles, también pueden tener un final. Usted tiene en Apocalipsis 7 cartas a 7 iglesias que hoy son ruinas y algunas ni siquiera existen. Pero existieron, estuvieron allí, recibieron esta dirección. Y a través de la historia han habido muchas iglesias locales que se abrieron y por algún momento, algún motivo, cerraron, dejaron de ser. Así que uno se podría preguntar: todas las cosas en este mundo están sujetas a decadencia, a corrupción, a terminar. Es posible que uno se entristezca al pensar así, pero ¿hay algo que podamos decir que vaya a durar para siempre? Pues sí, justamente lo dijo Jesús. Él dijo que su iglesia es la que Él está edificando. Es que nunca dejará de ser. Él es el que le dio vida y Él es el que la preservará por los siglos de los siglos. Y alégrate, hermano, porque usted y yo
Si hemos recibido el llamado del Espíritu Santo para ser hechos hijos de Dios, pues entonces pertenecemos a la iglesia que jamás dejará de ser. En este texto del versículo 18 quiero resaltar 5 cosas importantes para meditar en ella. Lo primero que vemos es un edificio, dice mi iglesia. Lo segundo que vemos es un constructor. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. En tercer punto, vemos un fundamento. Jesús dijo, sobre esta roca. Como cuarto punto, vemos un peligro latente, que son lo que Jesús resalta como las puertas del Hades. Y número 5, una garantía de seguridad eterna, cuando Jesús dijo, no prevalecerá contra ella. Amén. Así que vamos a meditar en estos 5 puntos que revela el Señor en el versículo 18 de lo que es realmente la iglesia verdadera, la iglesia victoriosa, que tiene estas 5 características. Así que la idea central o el propósito de este sermón es que todos examinemos nuestros corazones esta mañana y sepamos si pertenecemos o no a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, y que todos regresemos a nuestros hogares con la intención de reflexionar y de orar, porque si alguien quiere pertenecer a un lugar o a una institución o tener identidad en algo, no existe nada más hermoso que pertenecer a la iglesia que Cristo está edificando. Uno puede afiliarse a un club, a un partido político, a una universidad, a algún lugar, identificarse quizás orgulloso de pertenecer a tal lugar, pero a donde uno se identifica, eso está sujeto a corrupción, a decadencia y en algún momento va a dejar de ser. Pero nosotros fuimos llamados sin buscar a integrar la iglesia más, la única iglesia visible, viva, poderosa y eterna, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que comencemos a meditar en el primer punto. Un edificio. El Señor Jesucristo habla de mi iglesia. Y claramente debemos nosotros preguntarnos, ¿cuál es esa iglesia? ¿Será la iglesia que está en Jerusalén? Pues viajemos todos para allá y busquemos cuál es la iglesia que está en Jerusalén, que Él está edificando. O probablemente después de la destrucción del templo y del muro, Jesús decidió cambiar su iglesia para Europa. Pues vamos a buscar, ¿será la iglesia donde han habido sucesos reformados en Suecia, en Inglaterra, en Escocia? ¿A dónde podemos ir a buscar la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera? Pues este texto no está hablando de un edificio material, no está hablando de un ladrillo, no está hablando de la ubicación geográfica de un lugar, sino que está hablando de una iglesia espiritual. Esa iglesia espiritual, la cual usted y yo pertenecemos, es una congregación, ¿se acuerda lo que enseñamos el domingo? De pecadores llamados al arrepentimiento, arrepentidos, perdonados, lavados nuestros pecados por la sangre de Jesús y principalmente adoptados como hijos de Dios, todo en ese mismo acto de la regeneración. Así que, ¿qué somos nosotros? La iglesia de Cristo. Pero ¿qué éramos y qué somos? Pecadores, pero ahora somos pecadores arrepentidos, pecadores perdonados. Y esa es la idea de poder entender bien el concepto de iglesia. La iglesia en nuestro texto no resulta impresionante a la vista de los hombres. No tiene ningún atractivo. Cuando Jesús dijo esto, yo edificaré mi iglesia, probablemente alguno de los 11 discípulos apóstoles habrá dicho, como solemos decir algo que no entendemos o no prestamos atención o no le damos valor. Veo que cuando uno está recibiendo una noticia que para otro es importante, para mí no, yo puedo decir, simplemente eso. Y uno viene con todo el entusiasmo, con todas las ganas y con toda la noticia y le cuenta algo y la otra persona dice, como diciendo, no me mueve, ¿sí? Bueno, la iglesia de Cristo en este mundo
no es para nada atractiva para el hombre. Es más, es despreciada. Es motivo de burla. La iglesia es para gente grande. ¿Qué vas a hacer vos, joven, en la iglesia? La iglesia te prohíbe todo. A llorar a la iglesia, te dicen. En forma despectiva. Porque la iglesia no tiene ningún atractivo para el hombre pecador, sin Cristo. Pero para los ojos de Dios es lo más precioso. Es más, sus ojos están puestos en la iglesia, nada más. Así lo dice su palabra. Sus ojos están puestos a donde está la iglesia, donde están los justos. Salmo 133, donde están juntos y en armonía, allí envía Dios bendición y vida eterna. Es allí, donde están juntos. No hay otro lugar en el universo que capture la atención de nuestro Padre Celestial. Solamente sus ojos están puestos en la iglesia. Es más, los ángeles, teniendo tantas cosas en el universo para admirar, ellos no pueden dejar de mirar a la iglesia, por quienes Cristo vino a dar su vida. ¿Quiénes son estos? Que el Rey de Gloria, el Dios creador del universo, se despojó a sí mismo y vino a morir por ellos. Los ángeles también ven y contemplan a la iglesia. Qué importante es ver, mis amados hermanos, es que cuando Jesús identifica este edificio que es la iglesia, cuando decimos edificio es porque es una edificación. Y Él está hablando de que Él edifica. Por lo tanto, esta iglesia que está constituida por Cristo es formada por todos los creyentes de todos los siglos, de todo el mundo, incluso hasta el día de hoy, y los que mañana se convertirán al Señor Jesucristo, aquí pasarán a integrar la iglesia que llama y menciona este texto. Así que cuando Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, naturalmente tenemos que ver que Jesús no estaba hablando de Pedro, como la iglesia romana dice que él es el primer papa y que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Primero que Pedro ni siquiera conoció Roma, no murió en Roma. Segundo es que si Jesús quería decir, sobre ti edificaré mi iglesia, hubiera hecho exactamente lo mismo como dice el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino. Pero no le dijo eso, sino que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, esta iglesia que Jesús está hablando aquí en el texto, es la iglesia integrada por todos los escogidos y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, por todos los que han recibido la gracia para ser salvos, por todos aquellos que han sido llamados al arrepentimiento, lavados por la sangre de Jesús, por todos los que han sido revestidos de justicia, sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Esa es la iglesia. Él es Jesús, el que dijo, esta es la iglesia. Por lo tanto, nosotros ya hemos aprendido lo que es la iglesia local, y ahora estamos viendo lo que Jesús está haciendo referencia de la iglesia espiritual, la iglesia que está en todo el mundo a través de todos los siglos, de todos los llamados por la fe. Lo segundo que encontramos en este texto de Mateo 16, 18 es un constructor. Primero es un edificio, ya hemos hablado de esto, pero lo segundo es un constructor. La verdadera iglesia de Cristo recibe el atento cuidado y especial participación de la bendita Trinidad de nuestro Dios. Fíjense ustedes qué importante es ver esto. Así como Génesis, la voz de Dios hablando en plural, cuando dijo Elohim, es la traducción hebrea de la pluralidad de Dios. Cuando dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, podemos ver nosotros que la participación de la pluralidad es justamente Dios
en tres personas, o la manifestación de su Trinidad obrando en la creación. Y aunque la Biblia resalta, y especialmente el Evangelio de Juan, que la obra de creación fue hecha específicamente por el Hijo, Jesucristo es el creador y sustentador, podemos ver el Espíritu en la participación, donde dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo, y también podemos ver nosotros la vida que el Padre ha estado impartiendo. La hora de llegar a crear a Adán, vemos nosotros que dice la Escritura, Génesis 2:7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz, y fue aquel hombre un ser viviente. Y podemos ver nosotros que el Creador dio vida a Adán. Pero cuando en Génesis 2:28 dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, lo llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿cómo te gustaría que sea la mujer que haga para ti? ¿La quieres rubia? ¿La quieres morena? ¿La quieres pelirroja? ¿Alta? ¿Baja? ¿Qué color de ojos quieres que tenga? ¿Así hizo Dios? No, es más, lo mandó a dormir. Adán a dormir. Y mientras éste dormía, dice la Escritura, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios había tomado del hombre, hizo a su mujer. Por esas razones que vemos que en la creación ya nos manifiesta de que el hombre no participa para nada en cuanto a la creación y en cuanto a la formación, en este caso de la idónea mujer para Adán. Sabemos todos que Pablo en Romanos está comparando al primer Adán caído en pecado con el segundo Adán, que es Jesús perfecto, según Dios. Ahora bien, Eva fue engañada con astucia por la serpiente, pero vemos nosotros de que la esposa de Cristo es la iglesia. Y esa iglesia tampoco tiene la posibilidad de ser creada a pedido y gusto nuestro, sino como el Señor quiere hacerla. Y el Señor, como Él la hizo, así es perfecta. Así ama el Señor a su iglesia. Por eso es que claramente vemos nosotros que la Trinidad de Dios que participó en la creación, también la Trinidad de Dios participa en la edificación y la creación de la iglesia. Puesto que Dios Padre es el que el que ha escogido, Cristo es el que ha redimido y el Espíritu Santo es el que llama y ha regenerado a todos los escogidos de Dios. Sin embargo, existe un sentido muy especial que la edificación de la iglesia y la ayuda de la iglesia descansa exclusivamente en las manos del Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuántos dicen de verdad, Cristo está edificando mi vida? ¿Por qué no lo dice convencido? Porque no lo cree. Porque dice, ¿cuándo? Lo dice la Biblia, pero cuando habla de mí, ¿cómo es que yo estoy siendo edificado en la iglesia? Bueno, es justamente allí donde quiero que llevemos la reflexión y la meditación. Porque nosotros somos muy duros con nosotros, muy exigentes con nosotros. Y quisiéramos nosotros ya que nos salgan las alas y la aureola, ¿no es cierto? Pero sabemos, hermanos, de que estamos en un proceso que nunca será detenido hasta que seamos perfectos. Pero, ¿por qué Jesús es el que edifica? ¿Por qué Él dijo, yo edificaré mi iglesia? No tengo tiempo para leer todos los textos, voy a mencionarlos simplemente, pero sería bueno de que usted si quiere anotarlo para que luego en su casa pueda buscar los textos. Pero ¿por qué Jesús dijo que Él es el que edifica la iglesia? Primeramente porque es Cristo quien llama. Dice Romanos 1:6, llamados a ser de Jesucristo. Y cuando nos llama el Espíritu es para ser de Jesucristo, por lo tanto hay un llamamiento centrado en la única identidad que es Jesucristo. En Juan 5:21 nos demuestra que es Cristo quien da vida. Dice, el Hijo a quien quiere da vida. ¿Por qué dice que Él edifica la iglesia? Porque a quien quiere, Él da vida. En Apocalipsis 1:5 nos dice que es Cristo quien lava nuestros pecados. Dice, nos lavó,
nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Amén. Por eso es que Él es el que edifica, no solo porque Él llama, porque Él da vida, sino también porque Él nos lava de todos nuestros pecados. En Juan 14, 27 es muy importante porque Jesús es quien da la paz a su iglesia. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nadie más que Jesucristo te da la paz. La paz de Dios nos da nuestro Señor Jesucristo y la iglesia es receptora de la verdadera paz de parte del Señor. No solo esto, sino que Juan 10, 28 afirma que es Cristo quien les da vida eterna. Cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y les doy vida eterna. Es Cristo, por eso Él es el que edifica su iglesia. Además, en Hechos de los Apóstoles 5:31, es Cristo quien nos da a nosotros arrepentimiento para creer. Dice el texto de Hechos 5:31, para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a los gentiles. Qué importante es ver lo que la Biblia habla de por qué Él es el que edifica la iglesia de Jesucristo. También vemos nosotros en Juan 1:12, es que Cristo es quien nos da el derecho legal para ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levanta la mano bien alto. ¿Sabe por qué tiene esa convicción? Porque el que te dio derecho legal a ser llamado hijo de Dios es Cristo. Así que si usted levantó la mano convencido que es un hijo de Dios, tenga también la convicción que Él está edificando su iglesia con usted también incluido. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Amén, hermanos. Qué lindo es saber que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor no lo hará. Aunque nadie te mire con atención en este mundo, hay unos ojos bellos, preciosos, que no dejan de mirarte porque te ama, porque sabe lo que está haciendo en ti y porque forma parte de lo que Él vino a dar su vida. Su amada esposa, la iglesia. En Juan 14, 29 dice que es Cristo quien prosigue en la obra que ha comenzado. Vivo yo y vosotros también viviréis. También Hebreos 12:2 nos dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, no podemos más que dar gracias al Señor por habernos dado la fe, por habernos dado el arrepentimiento para vida. Y por supuesto, la carta de Judas, el versículo 24, dice que es Cristo quien nos preserva sin caída para el día final. Así que, mis hermanos, tenemos varios textos en los cuales nosotros podemos entender por qué Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Nadie más que Jesús es el que usa sus manos para trabajar en nuestras vidas a fin de que nosotros seamos la iglesia. Es Cristo quien edifica su iglesia. Los ministros, los predicadores, los pastores, todos somos colaboradores, pero es Él quien la edifica. Es Él quien da el crecimiento. A menos que Él no edifique, la obra quedará paralizada. Y a veces nosotros llegamos a pensar de que la iglesia está paralizada. Pero saben, hermanos, todo lo hace a su tiempo. Jesús lo hace todo a su tiempo y en forma adecuada. Cada uno de los creyentes, según el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5, dice que nosotros somos piedras vivas. Que nosotros somos piedras vivas. Vamos a ver ese texto para que podamos confirmar lo que dice. 1 de Pedro 2:5, dice el 4 y el 5, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también. Fíjense en que dice que Cristo es piedra viva y dice ahora, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Diga conmigo, soy piedra viva. Somos piedra viva, por lo tanto, mis hermanos, cada uno de nosotros somos elementos de edificación en la mano del Señor. Cristo edifica su iglesia, con tu vida y con mi vida. ¿Cuándo lo hace? Todo en su tiempo. Acá hay hermanos que integramos en la iglesia local, pero hay hermanos que tienen distintos años de creyentes. Si no me equivoco, acá mis padres son los que tienen 50 y cuántos años ya. 54 años de creyente. Y hay otros que tienen 30, hay otros que tienen 20, otros que tienen tal vez un año. 30 años, mi hermana Olga. O sea que cada uno de nosotros ha sido llamado en su tiempo. No es que éramos descuidados por el Señor. Cada uno en su momento, en su tiempo, fuimos llamados. Y en ese momento que fuimos llamados, el Señor empezó a trabajar en nuestras vidas, pero también lo hace en forma adecuada, porque con cada creyente que es piedra viva, está Cristo edificando su iglesia. Cada piedra viva es colocada cuando le corresponde en el sitio correcto. ¿Sabe por qué usted congrega aquí con nosotros? Porque es el Señor que los puso aquí. ¿Sabe por qué usted está en este tiempo? Porque el Señor quiere que esté en este tiempo. Cada uno de nosotros, en el tiempo correcto, en la forma correcta. Hace unos días estaba viendo un documental de cómo las culturas incas habían estado edificando o habían hecho las ciudades milenarias. Y también había prestado atención cuando se había hecho allí Machu Picchu, ¿sí? En la altura, no sé qué cantidad de metros de altura tiene sobre el nivel del mar, pero tanto los mayas como allá en México los aztecas y los incas en distintos lugares han estado haciendo edificaciones. Pero llama curiosamente la atención de que las edificaciones de esos muros, y algunos son bastante altos, son piedras encajadas en perfecto lugar. Algunas tienen inclinaciones oblicuas, otras cuadradas, otras rectangulares, pero cada piedra está ensamblada en un perfecto lugar, donde se delimitan las entradas, las puertas. Y había un arquitecto que estaba haciendo algún tipo de conjeturas, cómo tantos miles de años atrás han podido hacer esa edificación. Y yo decía, Señor, si el hombre pudo hacer esto en todo lo que hizo, no hay duda que la sabiduría tuya de cómo edificas tu iglesia en cada orden, en cada momento, en cada lugar, con cada persona, es extraordinaria. Así que usted y yo formamos algo muy importante, es la iglesia de Jesucristo. La obra pareciera que a veces avanza deprisa y otras veces pareciera que va despacio y hasta diera la sensación que se detiene. Somos nosotros los que estamos insatisfechos. Somos nosotros los que a veces decimos, aquí no pasa nada. Aquí no hay actividades. Y hermanos, a veces nosotros podemos llenarnos y cargarnos de actividades. Pero saben, hermanos, quien hace crecer la obra es Dios. Y quien da el crecimiento a su iglesia y quien está edificando su iglesia es Dios. Y a veces lo hace de una manera abrupta, muy rápido, y otras veces muy despacio. Lo que nosotros tenemos que aprender es que la iglesia de Cristo, que es de Cristo, Él hace las cosas conforme a su tiempo, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que tenemos que darle una mano a Dios, pobrecito, Él no alcanza con el tiempo, con todo lo que tiene que atender, así que vamos a ver cómo nosotros hacemos la obra por Él. Y no somos llamados a eso. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que Dios nunca dejará de obrar. El Señor jamás toma licencia ni descanso. El Señor siempre está en actividad. Por lo tanto, nosotros vemos que la obra del Señor está en el preciso lugar que Él quiere que esté.
como es nuestra madurez y nuestro crecimiento. El Señor sabe cómo nosotros estamos. Y no se olvide, como dice la palabra, que el crecimiento lo da Dios. Y nosotros estamos en nuestro nivel espiritual como Dios quiere que estemos. Mañana crecerás más, pasado crecerás más, pero no reniegues de lo que estás, porque Dios sabe cómo estás. Y es así como el Señor te quiere. Lo mismo pasa con su iglesia. Él es el constructor que nunca comete errores. Jamás tendrá errores de cálculo. Jamás tendrá errores por falta de insumo. Jamás tomará mal lectura de lo que está haciendo. Él no comete errores, mis hermanos. Los errores lo cometemos nosotros, pero inmediatamente Él enmienda ese error. ¿Se dio cuenta? Cuando nosotros metemos la pata, y es el Señor que inmediatamente pone nivel de nuevo la iglesia, pone nivel de nuevo el Señor todas las cosas y las funciones, porque mis hermanos, esto es así. El constructor es Cristo. Él sabe lo que hace. Él se goza en su tarea. Él está en perfecto control de cálculos, en el tiempo y en la forma de lo que estamos haciendo. Jesús es el constructor. Por eso es que Él no sufre lo que tú sufres. Él no se desilusiona. Él no se desalienta. No ve lo que tú y yo vemos. Él ve una obra terminada. Él ve una obra acabada. Él nos ve sentados en su gloria. Él es el constructor. Por eso, mis amados hermanos, cada vez que te venga el desánimo, cada vez que te vengan las dudas, cada vez que Satanás susurre en tu mente pensando de que debes buscar la iglesia mejor, hermanos queridos, la iglesia en el mundo, sea de la denominación que sea, siempre y cuando crean en las verdades de la palabra de Dios, el Señor tiene perfecto control. Y si Dios te puso en un lugar, es para que tú seas edificio vivo en Cristo Jesús para la honra y la gloria de su nombre. Así que el Señor no se detiene. Él lleva a cabo su obra a pesar de la oposición de este mundo, a pesar de todos los ataques del diablo que ha sufrido durante todos estos siglos. Satanás permanentemente ha estado atacando a la iglesia y a pesar aún de la carnalidad, de la niñez espiritual de los cristianos inmaduros. Número 3, ya vimos un templo, un edificio que es la iglesia. Número 2, un constructor. Y número 3, vamos a ver un fundamento sólido. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló sobre este fundamento? ¿Estaba hablando de Pedro? Pues no estaba hablando de Pedro. Jesús dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, pero Él no le dijo sobre ti edificaré mi iglesia, sino que estaba diciendo sobre la confesión que había sido revelada por el Padre desde los cielos. La confesión es que todos los que son llamados a ser piedras vivas en algún momento de su vida confiesan que Jesucristo es el Señor. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando confesamos nosotros que Cristo es el Señor, cuando nos rendimos. Cuando nos rendimos. Es impresionante ver que cuando alguien se rinde en una batalla contra otro, el que se está rindiendo está diciendo, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. La palabra Señor en griego es la palabra kurios, que quiere decir justamente jefe absoluto, Rey soberano, Señor supremo, dueño de todo. Características muy marcadas de alguien que reconoce a alguien totalmente superiores a quien le dice Señor. En este mundo se utiliza mucho la palabra Señor y por lo general los que están bajo autoridad dicen sí Señor. En el ejército se le enseña a decir sí Señor. Cuando alguien está diciendo Señor es porque yo me estoy reconociendo inferior. Pero en este caso vemos nosotros que Cristo, el Kurios, el Dios Todopoderoso, es el que es resaltado como el Señor, el Hijo de Dios. Por eso dice Pedro, tú eres el Cristo, el ungido, el señalado, el Señor, el Hijo del Dios viviente. Cuando alguien se rinde, dice, tú eres mi Señor. ¿Se ha rendido a Cristo ya usted alguna vez?
Usted ya proclamó, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres mi Rey. Tú eres mi soberano, Señor. Lo más extraordinario de esta proclamación es lo que el apóstol Pablo también por inspiración dice en Filipenses capítulo 2, cuando él dice que toda rodilla se doblará de la que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esa palabra toda rodilla no es exclusiva, sino que ahora sí es inclusiva. Incluye a todos, aún hasta el mismísimo Satanás tendrá que postrarse de rodillas y confesar con su propia lengua que Jesucristo es el Señor, porque toda rodilla lo hará. Así que, mis hermanos, no es Pedro el fundamento, sino que es la confesión, es la grandiosa verdad que había confesado con su boca por revelación del Padre cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, este fundamento que estableció es con un elevado costo. Este fundamento, cuando alguien está por edificar, cuando alguien quiere hacer un edificio alto, va a cavar bien profundo y va a tratar de echar en los cimientos las piedras más sólidas, lo más costoso para poder tener un firme agarre en la construcción que se quiere edificar. Ahora, el costo de este fundamento realmente fue grande. Costó que Cristo, el Hijo de Dios, tomase la naturaleza humana, que Él viniera a este mundo, que Él viviera en este mundo, que Él fuera también tentado en todos como nosotros. Fue tentado por el mismísimo Satanás. Este Jesús es el que soportó toda tentación, soportó toda prueba, victorioso. Jesucristo es el que dio como el gran costo para hacer el fundamento su propia vida. Él no solo sufrió, sino también que murió la muerte más atroz, la más horrenda en la cruz del Calvario, y lo hizo por nosotros, por todos nuestros pecados. Eso se llama fundamento. Ese es el fundamento por el cual la iglesia se edifica. Por eso es que nosotros vemos que no solo dejó su naturaleza, sino que Él vino a morir para que luego resucitase, ascendiera a los cielos, se sentara a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, y que Él vive para interceder por su iglesia. Él es el fundamento. No hay otro. No existe ningún otro fundamento que pueda soportar el peso de toda la iglesia, lo que requiere en este contexto. Por eso dice: sobre esta roca. Ese fundamento puede soportar el peso de la iglesia de todos los siglos. ¿Y cuál es el peso que soporta? Nada más y nada menos que el peso de nuestros pecados. El peso de todos nuestros pecados. No puede haber un fundamento que pueda soportar el peso de todos los pecados de cada miembro de su iglesia, de todos los tiempos. No puede haber otro fundamento. Cristo es la roca. Cristo es el único que pudo soportar todos nuestros pecados y no agrietarse y no ceder jamás. Amén. No hay pecado que no lo pueda Él sobrellevar. Él fue molido por nuestros pecados y transgresiones. Y sobre Él fue echada nuestra culpa. Sobre Él fue llevada nuestra transgresión. La pregunta es: ¿estás tú siendo edificado en esta roca? ¿Has confesado que Jesucristo es tu Señor? No te estamos diciendo si crees, sino si realmente has confesado porque crees. Yo puedo creer, como los demonios también creen y tiemblan, pero si creo y lo confieso de todo corazón, que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el que vino a morir por mi vida, por mis pecados, el que llevó todo el peso de mis pecados sobre sus hombros, entonces estamos siendo verdaderamente edificados en este fundamento que es Jesucristo. Nadie puede decir a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
si no te hubiera revelado el Padre Celestial. Si te lo reveló el Padre, es porque te diste cuenta, te convenciste de que eres pecador y que sin Él no puedes ser salvo. Por esa razón es que Él nos lleva a ver que no hay otro fundamento más grande que este. No obtenemos ningún beneficio al estar junto a Jesús, solamente al estar unidos a Jesús. Tú y yo necesitamos estar unidos a Jesús. Es 1000 veces mejor tener una choza afirmada sobre la roca que un gran edificio edificado sobre la arena. ¿Sí o no? Mi casa no caerá. Porque cuando Jesús habla de los dos fundamentos, dice, hubo un hombre que oyendo puso en práctica la palabra, fue comparado como un hombre prudente, sensato, que edificó su casa sobre la roca. Ahora no dice qué casa. No dice si era de marfil, si era de mármol, si era de piedra, si era de madera o era una choza. No interesa de qué era la casa. Lo que interesa es que estaba sobre la roca y no cayó porque estaba sobre la roca. Así que, hermanos, muchas veces nos enfocamos tanto en ver cómo construimos nuestra casa. Y a veces nosotros queremos hacer todo lo posible por agradar a Dios. Y allí me pongo a estudiar en seminarios, ir a todas las conferencias, ver todos los videos de internet que pueda haber que me edifiquen. Y trato yo de hacer todas las cosas posibles para que mi vida sea un palacio. Pero si tu fundamento no es Cristo, si tu fundamento no es Cristo, no tiene ningún sentido. O puede ser tal vez un hermano humilde, un hermano que lo único que piensa toda su vida de creyente en este mundo, de que no es merecedor de nada de lo que Dios le ha dado. Y que hace lo que está a su alcance y puede hacer con amor. Pero su fundamento es Cristo, su vida está centrada en Él y está unida a Él, nunca perecerá. Por eso es que es muy importante ver el fundamento. Amén. Número 4, un peligro latente. ¿Cuál es el peligro? Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pero ¿cuál es el peligro? Las puertas del Hades. Históricamente la iglesia de Cristo siempre ha estado caracterizada por luchas, por batallas, por mucha sangre derramada, por persecuciones constantes, permanentemente atacada en todos los siglos, en todos los tiempos. Aún desde que Jesús nació, Satanás quería matarlo por medio de Herodes. A los 2 años hubo una gran matanza. Siempre la iglesia estuvo marcada por el llanto, por el dolor, por causa del Cristo, la persecución. Así que mi hermano, si usted cree que venir a la iglesia se le terminaron los problemas, se equivocó, es en calle Catamarca. La iglesia de Cristo tiene otra característica: mientras sufrimos, mientras padecemos, mientras lloramos pérdidas, nos alentamos y nos fortalecemos y nos gozamos porque lo que estamos viviendo es justamente lo que Dios nos había enseñado y nos había dicho. El apóstol Pedro dice, hermanos, ¿cómo es que se sorprenden del fuego de la prueba que les ha sobrevenido? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mejor, aliéntense, esfuércense a seguir. Hermanos queridos, ha sido constantemente la iglesia atacada. La historia da a entender claramente que ha sido un blanco de ataque furioso de Satanás. Si bien es cierto en Génesis 3:15, cuando Dios está dando el juicio por el pecado y la desobediencia, le dice claramente que la serpiente le iba a morder el calcañar, pero que la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza. O sea, la serpiente no va a atacar la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza. La serpiente, que es Satanás, no va a atacar a la cabeza, que es Cristo. Pero sí el calcañar. ¿Sabe lo que es el calcañar? El talón, donde la serpiente que se arrastra muerde.
¿Saben qué son los pies para la iglesia? ¿Cuán hermosos son los pies? ¿Sabe que la iglesia está herida por un falso evangelio? La iglesia está herida por Satanás, por la predicación falsa de un evangelio falso, de prosperidad, de berretas, de milagros falsos, de falsa identidad. Y por ende la iglesia ha perdido a través de muchos siglos, desde después de la Reforma que hubo un avivamiento, muchos siglos había perdido la identidad, comenzaron a buscar el utilitarismo, el pragmatismo, fusionemos un poco del mundo y un poco de lo santo, veamos cómo podemos hacer que la gente venga a la iglesia. Entonces se reemplazaron las verdades bíblicas por el show que entretiene. Y mis hermanos, se ha dejado de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y el verdadero evangelio de Jesucristo es mostrar justamente que la herida fue sanada. Que la iglesia en este último tiempo va a hablar el verdadero evangelio de Jesucristo, que es el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la cruz, del Calvario, donde hay perdón para el pecador. Donde todos nosotros debemos saber, mis hermanos, que evangelizar no es un plan, no es un programa, no es un proyecto. Evangelizar es la naturaleza de alguien que ha renacido. Hablar a otros de Cristo con sus palabras si es posible, pero más que nada con su modo de vivir. Demostrar que Cristo es una nueva criatura te hizo a ti en Cristo Jesús. Sabiendo que la iglesia fue blanco del ataque más furioso de Satanás en todos los tiempos. Esa historia muestra que millones de inicuos pecadores fueron instrumentos en las manos de Satanás para destruir, devastar y hacer correr sangre en la iglesia. Se lo ve incluso en la Biblia desde Faraón, atacando al pueblo de Dios, a Herodes. La historia resalta al emperador romano Nerón, Calígula, fueron hombres sanguinarios, Juliano, distintos emperadores que persiguieron y masacraron a cristianos, Diocleciano, e incluso en 1557 la reina de Inglaterra, María la Sanguinaria, la que era justamente la hija del rey Enrique VIII, que había estado justamente promoviendo la reforma. Después de la reforma protestante, ella se levantó en contra de los protestantes, en contra de la iglesia. Este jueves se celebra un aniversario más de la reforma protestante. Y no es simplemente un calendario, sino saber que han habido muchos a partir de la historia que han dado su vida para defender el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos nosotros saber, hermanos, que aún dice Pablo en Filipenses 3:18 que aún se han levantado enemigos de la cruz? Enemigos de la cruz. Fuerzas de las tinieblas han estado atacando incansablemente a la iglesia de Cristo. Aún Pablo denuncia de que se han introducido falsos hermanos dentro de la iglesia, enviados por Satanás simplemente para crear discordia, división dentro de la iglesia, para profanar el evangelio de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 20, Pablo es muy duro al decir esto en cuanto a lo que sucede y nos caracteriza claramente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, de la misma iglesia local, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos de que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Claramente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro está mostrando de que la iglesia siempre ha estado atacada por afuera y por dentro. Hablando así el mismo Jesucristo, teniendo entre los 12 a uno que también lo había traicionado. Por eso es que las fuerzas de las tinieblas, los falsos hermanos, todo este sistema mundo que se levanta con odio. Mis hermanos, no sabemos qué pasará con el mundo y su gobierno. El mundo está revolucionado. Cada gobierno
nosotros estamos viendo distintos tipos de aires de tinieblas que están abrazando América del Sur. Pero lo mismo ha estado pasando en Europa todo este tiempo. El liberalismo se está mostrando de una manera tremenda. Y vemos también cómo se están permitiendo que las leyes sean el instrumento de transgredir las leyes de Dios. ¿Y la iglesia qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la actitud de la iglesia? ¿Cómo va a permanecer la iglesia? ¿Cómo se va a mostrar la iglesia? ¿La iglesia va a estar preparada? ¿Usted va a estar preparado? ¿O va a ser uno de los tantos que en apostasía va a esconderse, va a dar la espalda al Señor? Iglesia de Jesucristo, las puertas del Hades, el infierno mismo, toda la maldad y la iniquidad del hombre apunta solamente en contra de los cristianos que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Y si usted es un cristiano, mi hermano, mi hermana, no diga que nunca en esta iglesia no se le advirtió, no se le enseñó de que haga su vida fuerte, de que prepare su vida y entregue su corazón al dominio y al pensamiento del Señor Jesucristo, porque vienen días difíciles, porque vienen días muy difíciles para la iglesia, pero es cuando nosotros veremos claramente que el Señor es el que está en control. Sé paciente, mi hermano, en los ataques del infierno. Todo, según la Escritura, todo está obrando para nuestro bien. Amén. Sabemos, dice, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Porque te conduce ¿a qué? La crisis, la prueba, nos conduce a todos nosotros a más santificación. Mientras más persecución, más santificación buscamos. Nos mantiene despierto, nos mantiene vigilantes, te hace humilde, te hace estar más cerca de Jesucristo, buscando independencia, te aparta del mundo y de su tibieza y te hace ver los lazos que Satanás tiró delante de ti. Te anima a orar más, a buscar más en devoción, a derramar tu corazón sinceramente ante Dios, sin tener vergüenza de que otros te escuchen diciendo: Señor, sé propicio de mí que soy pecador. No ocultarse como fariseos, no usar máscara ni caretas, decir realmente lo que somos, porque es Dios el que ve el corazón, el que escudriña los pensamientos e incluso las intenciones de nuestro corazón. Todos nosotros somos llamados a estar anhelando ardientemente por la venida, el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de todo corazón. Por eso es que nuestro corazón puede decir: ven, ven, Señor Jesús. Número 5, la victoria, la garantía, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Jesucristo, que Él es la verdad, que jamás va a mentir, que no puede mentir, no está en su naturaleza mentir. Él es el que dice: amén, los poderes del infierno jamás podrán contra mi iglesia. Es el mismo Señor Jesucristo que dijo esto. Jamás su iglesia será derrotada, jamás su iglesia será perdida, jamás su iglesia va a terminar en dolor. Su iglesia está destinada a gloria. Su iglesia está destinada a la canción de los millones y millones de redimidos delante del trono del Rey de Gloria, alabando y glorificando al Señor. No sé cuál es tu realidad hoy, que a lo mejor te entristece, pero mira lo que la palabra de Dios dice: ¿a dónde estarás tú dentro de no mucho tiempo? Alabando y glorificando por los siglos de los siglos al que te salvó, al que te redimió. La historia demuestra que grandes y poderosos imperios y reinos han caído. Egipto, Asiria, Babilonia, persas, Tiro, Cartago, Roma. Todos estos grandes imperios han caído. ¿Dónde están ahora? Son ruinas, son meras páginas del libro de historia. Ya no existen, pero la iglesia de Jesucristo que Él le dio vida jamás dejará de ser, jamás va a ser destruida. No existen las fuerzas del infierno que puedan detenerla. Nadie puede detener
la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor, que fuimos llamados a pertenecer a su iglesia. La promesa de Cristo es fiel, todas son fieles. Cristo es el que dijo claramente. Los cristianos que han caído, que han perdido su fe, serán restaurados, mis hermanos. Yo sí lo creo y ahí sí digo un amén fuerte. Todos nuestros hermanos que han caído, que han debilitado su fe, que han estado prodigando en este mundo, mis amados hermanos, volverán por pacto de redención, por pacto de gracia, no importa cuán lejos estén, cuán sucios estén, la sangre de Jesucristo, su Hijo, tiene poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Por eso, mis hermanos, nosotros abrazamos esperanza. La iglesia de Jesucristo no faltará uno de sus escogidos. Al pasar lista el Señor, todos estarán presentes, desde el último hasta el primero, del primero hasta el último, todos dirán, heme aquí, Señor. Los cristianos que fueron encerrados en dudas de su salvación, que están peleando en sus mentes, Señor, ¿seré salvo? Señor, ¿por qué vuelvo a pecar en esto? Esos hermanos que están dudando con la salvación, abran sus ojos que la verdad, que es Jesucristo, está más cerca que usted, que se lo imagina, más cerca que nunca. Porque aquel que tiene miedo a ofender a Dios, o que tiene dudas de su salvación, por causa de sus pecados, ¿no se da cuenta que esa es la evidencia de que es un verdadero hijo de Dios? Claramente el que tiene vergüenza, el que siente pavor, el que siente mucha vergüenza de mostrarse a Dios por sus pecados, si no fuese que el Espíritu no te está convenciendo, no sentirías nada, como un cadáver que no siente nada. Bendito sea el Señor. Lo que tienes que hacer es orar para que se te revele la justificación de Jesucristo. Para que entiendas que ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz. Una bendita paz y eterna paz para con nuestro Señor Jesucristo. No importa cuán débil seas como cristiano, en el Señor tú eres fuerte. Si tu fundamento es Cristo, si tu vida está fundada en la roca, me atrevo a decir con total convicción por la palabra de Dios que no perecerás jamás, jamás. Porque no somos dignos de una salvación tan grande. ¿Por qué es una garantía? ¿Por qué es una garantía de que somos edificados por Cristo? Porque es una garantía que las puertas del Hades no van a prevalecer jamás, no importa en qué condición estás ahora. Primero porque somos el cuerpo de Cristo y Profecías dice que ni un solo hueso de su cuerpo será quebrantado. Somos el cuerpo de Cristo. Segundo porque somos la esposa de Cristo y los que fueron unidos a Él como un pacto matrimonial jamás serán separados. No existe cosa creada, dice Pablo, que nos pueda separar de su amor. Nada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, no existe nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. No hay nada que nos pueda separar de su amor que es en Cristo Jesús. Tercero, porque somos ovejas de su redil. Sí, mis hermanos, así como cuando el león venía y tomaba a uno de los corderos de la manada, David, dice, salía y él con sus propias manos hería al león y si lo atacaba con sus propias manos, lo mataba al león. Si eso hizo David, ¿de quién estaba hablando? Ninguna de mis ovejas perecerán, dijo Jesús. Ninguna de mis ovejas perecerán, dijo Jesús. Ninguna va a perecer. Para los que tenemos hermanos que amamos y que están alejados, abrace con esperanza esta verdad. Porque el Señor mismo dice, yo soy el buen pastor y mi vida he dado por las ovejas. Y ninguna de ellas perecerá. Ninguna de ellas. Somos ovejas de su redil. Como dice el Salmo 100. Jehová es nuestro pastor. Nosotros somos ovejas de su prado.
pueblo suyo somos. Cuarto, porque somos trigo de la tierra. Diga conmigo, soy trigo. Pero dígalo con confianza, diga, soy trigo. Hay dos cosas a los ojos de Dios, hay trigo y hay cizaña. Claramente la cizaña, sabemos cuál es su fin. Será arrancado y quemada en el fuego. Pero el trigo, ¿cuántos saben que el trigo es golpeado? Que es zarandeado, que es sacudido. Allí vino Pedro a decirle que él iba a dar su vida si era posible por seguir a Jesús. Y él dijo, Pedro, hoy Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Pedro habrá dicho, ¿y lo reprendiste, Señor? No, yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Es necesario ser zarandeada, iglesia? Sí, necesitamos, pero que nuestra fe esté firme. No importa cuán golpeado, cuán sacudido, cuán zarandeado estemos, lo que sí importa es que nosotros como trigo seremos guardados en su granero. La cizaña será arrancada y quemada. También porque somos su ejército, porque somos la milicia. Jesucristo es el capitán de nuestra salvación. Somos el ejército poderoso del Señor Jesucristo. Él no pierde ninguno de sus soldados en ninguna de sus batallas. Es por eso que Jesús nos da esta garantía. Sus planes son perfectos, nunca son frustrados. Él pasará revista a la tropa después de cada batalla, incluso de la guerra y la batalla final. Y todos estarán desde el principio hasta el final. Termino con esta aplicación. La pregunta es, para los que todavía no son miembros de la verdadera iglesia de Cristo, ¿quieres ser miembro de la iglesia de Cristo? ¿Estás unido a Cristo? ¿Estás unido a este fundamento? Lo que es clave es creer y confesar que Jesucristo es el Señor. Es el que te perdona tus pecados. Que en arrepentimiento te lo confiesas a Él. Es que has recibido el Espíritu Santo para que tu vida pueda dar testimonio de que eres hijo de Dios. A los que aún no tienen la seguridad de que son renacidos, bueno, te hago esta invitación. Ven a Jesucristo. Si aún no dijiste, Señor, me arrepiento de verdad de mis pecados, soy pecador, soy pecadora, quiero recibir el perdón de mis pecados, la justificación, porque quiero ser agradable a tus ojos, quiero que me hagas tu hijo, tu hija. Bueno, es esta la invitación, ven, únete a Jesucristo y Él te unirá a su iglesia que Él está edificando. Él hará que su gracia te llene para que tú puedas dar testimonio, bautizándote, compartiendo, identificándote con la iglesia de Jesucristo. Por eso es que a los hermanos que son creyentes y que se sienten enfriados y que se sienten como que su vida está monótona, como que no saben qué van a hacer, bueno, déjenme decirle, mis hermanos, que el pastor no está para entretener ni para dar actividades para llenar de activismo. Es Cristo el que edifica tu vida, la mía, conjuntamente con la de todos, para hacer su iglesia. Todos nosotros debemos saber que el Señor está obrando en nuestras vidas y lo hace por medio de su palabra, lo hace por medio del Espíritu, lo hace por medio de la congregación, su iglesia, pero el Señor usa todas esas herramientas para edificar nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente esto, tomar la decisión de consagrar nuestras vidas al Señor, tomar la decisión de amar la iglesia, de cuidar la iglesia, de ser obreros en las manos del Señor para ser edificados. Yo estoy seguro, estoy convencido, como le pasó a Abraham. Dice Hebreos 11:13 que por la fe muchos de estos murieron sin haber alcanzado lo prometido. Pero por la fe ellos miraban como si fuera que estaban mirando algo celestial, algo espiritual, y saludaban de lejos, pero se murieron. Bueno, yo te hago este desafío. Yo sé, hermano, hermana, que si tú decides hoy plantar un árbol,
Lo vas a hacer con mucha alegría, aún sabiendo que tu vida jamás gozarás de su sombra. Porque te vas a morir antes que el árbol sea grande y te dé sombra. Pero ¿sabes? Vas a estar muy feliz sabiendo que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a poder gozar bajo la sombra del árbol que tú plantaste. ¿Por qué es importante congregarse? ¿Por qué es importante ser testimonio de una vida en Cristo Jesús y que me congrego? Piensen ustedes, jóvenes solteros. Piensen ustedes que aún todavía no han formado un hogar. La importancia que tiene de estar en Cristo. Porque a lo mejor tú no veas toda la bendición, pero sí lo verán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, hermanos. Porque es lo que el Señor quiere. Porque Él visita así la maldad hasta la tercera, cuarta generación. También la bendición sobre las generaciones venideras de los que han obedecido al Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos está llamando a ser esa iglesia que Él está edificando. ¿Eres tú esa iglesia? ¿Eres tú parte de esa iglesia? Hoy a lo mejor todavía no vemos muchas cosas, pero sí nos gozaremos de ver la tarea final. Cierra tus ojos, vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre Celestial. Queremos darte gracias a ti, Señor, constructor, el fundamento, el edificador de la iglesia. Eres tú, Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos estás trayendo, Señor, cada día por tu palabra y por tu espíritu, convicción, testimonio de que somos parte de tu iglesia, Señor. Bendita la iglesia que tú formaste. Bendita la iglesia que tú edificas, Señor. Glorioso es el día que nos reunamos cara a cara contigo, Señor. Y que podamos estar juntos, abrazados todos los millones de redimidos por tu sangre. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Señor, revélanos el mismo amor que tú tienes por tu iglesia. Revélanos lo que tú ves, que nosotros no lo vemos. Que podamos amarnos, respetarnos, cuidarnos, edificarnos unos a otros. Señor, qué maravilloso plan. Qué maravilloso plan el que tú has pensado desde la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias por edificar tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque las puertas del Hades no van a prevalecer. Porque las tribulaciones y angustias y pruebas son temporales. Nada es comparado con lo venidero. Gracias, Señor, por todo lo bello que tú nos das cada día. La gloria y la honra sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gloria sea para el Señor, iglesia.